vamos hasta Oriente Próximo. En la península arábiga crece la tensión por momentos. Irán abordaba ayer este petrolero. Lo hacía en el sur de sus costas frente a Omán, en la entrada de Golfo Pérsico. Miren, este es el lugar, esta es la zona ahora mismo, una zona complicada. Al norte está Irán, al sur está Omán, un poquito al este, a la izquierda pueden ver Emiratos Árabes Unidos, una zona caliente ahora mismo en la que muchos barcos circulan con precaución y con miedo por ser atacados en estos días, como está ocurriendo en otras zonas en el Mar Rojo. Por lo pronto se ha pedido la liberación inmediata del buque y la tripulación secuestrado o apresado por Irán. Medios gubernamentales iraníes explican que han tomado el barco en represalia por la confiscación de un petrolero iraní por parte de Estados Unidos hace ya un año. El caso es que esta acción viene a echar más leña al fuego. Hasta ahora, donde sí se habían producido ataques y secuestros a petroleros y mercantes, era más al sur, en el Mar Rojo, por parte de los hutíes de Yemen, también aliados de Irán. Esos ataques amenazan a la navegación por el canal de Suez. La respuesta de la coalición internacional se ha dado esta madrugada. Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado hasta 60 objetivos hutíes en Yemen. Desde el mar y desde el aire, Estados Unidos y Gran Bretaña han contraatacado duramente ante las continuas agresiones de los hutíes a buques comerciales marítimos en el Mar Rojo. La escalada de violencia continúa en aumento en esta zona. Los ataques parten desde Yemen y siguen generando inseguridad en el canal de Suez. Anoche, los norteamericanos atacaban radares, instalaciones militares y otros puntos claves para el grupo de tendencia islamista. Dañaron 60 objetivos con 73 ataques. Hace unas horas eran los hutíes, tras sufrir 5 bajas, los que hacían uso de sus misiles. Ya lo había advertido uno de sus líderes. No dudaremos, si Dios quiere, en hacer todo lo que podamos. Cualquier agresión estadounidense nunca quedará sin respuesta, afirmaba públicamente. El conflicto está provocando el desvío de muchos buques hasta bordear el continente africano. El traslado de productos se encarece al navegar más millas, pero el conflicto en el Mar Rojo no entiende de números. Parapetados en su deseo de apoyar a Hamás en su guerra contra Israel, las fuerzas hutíes lanzaban esta misma mañana una andanada de misiles crucero y balísticos contra buques de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido en respuesta. Hemos sufrido 5 bajas, confesaba este líder hutí. Estos ataques no nos asustan, somos muyahidines y gastaremos todo el poder que tenemos, advertía este residente de Saná. Es la crónica de un conflicto cuya gravedad aumenta con el paso de las horas. Bueno, hablamos con Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el miedo a que se extienda el conflicto se está viendo en ejemplos como este, el conflicto en Gaza, quiero decir, porque claro, esto implica a muchos países alrededor y un ejemplo es lo que está pasando ahí en Yemen. Bueno, este conflicto ya lleva alarmado más de una década. Proviene, voy a ser muy breve, proviene de cuando se volvió a la reunificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur, siendo que en el Yemen del Sur, con la capital de Saná, eran de origen chií, mientras que los otros no eran chiíes, eran sunís apoyados por Arabia Saudita. Entonces, a los chiíes les apoya Irán y a los sunís les apoya Arabia Saudita desde hace más de 10 años que entran en conflicto. Lo que ocurre ahora es que las piezas, los peones geopolíticos de ambas partes están intentando jugar una baza para debilitar al lado contrario. Es decir, los peones que son Hezbollah y los hutíes por parte de Irán intentan desestabilizar los aliados, por otro lado, de Estados Unidos, que son evidentemente Gran Bretaña, Egipto y, en este caso, Israel. Y el que más pierde en este caso es Egipto, porque está perdiendo miles de millones de euros por el problema de no poder pasar fácilmente por el estrecho de Suez esas mercancías, y encarecerá, por tanto, la ruta de transmisión, la cadena logística, etcétera. Y si sigue escalando, no creo que haya un enfrentamiento directo, pero si sigue escalando, pues lo que vamos a encontrarnos es una zona como en los años 70, de continuos, permanentes conflictos pequeños, pero insistentes, en los que ambos contendientes, ambas partes del mundo contendientes, geopolíticamente hablando, pues tienen sus aliados y, como en la época de la Guerra Fría, utilizan a sus propios equipos, digámoslo así, peones para soportar sus intereses geopolíticos. Entiendo. Por conocer un poco más la zona, porque claro, se han bombardeado objetivos hutíes, pero en Yemen, en el territorio de Yemen. ¿Quién gobierna en Yemen ahora mismo?
En Yemen gobierna un gobierno provisional en la parte del sur, básicamente controlado por los hutíes, con la capital Sanaa, y en el otro lado gobierna un gobierno provisional también, apoyado por Arabia Saudita e indirectamente por Estados Unidos, que llevan en conflicto abierto desde hace más de 10 años aproximadamente. Con lo que, ¿quién gobierna en Yemen? Pues depende de la zona. Evidentemente en el Golfo que nos afecta, perdón, en el Mar Rojo que nos afecta, gobiernan los hutíes y manejan los hutíes todo el comercio que pudiera pasar por allí y por tanto ejerce presión. Pero es que en el otro lado, el estrecho de Hormuz, al lado de Irán, con Qatar, Emiratos y demás, quien manda evidentemente es Irán, que en cualquier momento podría bloquear esa salida de combustible por cualquier medio y, por tanto, en dos áreas, en ambos lados de la península arábica, bloquearía los aliados de Irán todo lo que es el comercio internacional. Sería una jugada geoestratégica muy importante y muy peligrosa porque Estados Unidos no puede permitir perder más peso en geopolítica a favor de los BRICS, China, Irán, Rusia, etcétera. Claro, ahí está la razón del apoyo de Irán, que Yemen está en una zona estratégica, justo en ese estrecho de salida del Mar Rojo, ¿no? Totalmente. Veamos el caso, por ejemplo, de Irán, que tiene en su territorio, alrededor de su territorio, tiene más de 30 bases militares norteamericanas. No rodeas de 30 bases militares norteamericanas un país si no consideras que ese país es una potencia geopolítica muy importante. Entonces, si vemos el eje entre Rusia, Irán y los BRICS, los países emergentes, vemos que ya no es una hegemonía absoluta la que tiene Estados Unidos en el mundo y también en el ejército, sino que ya está viendo otros jugadores internacionales, otros partícipes internacionales que hacen sus propias partidas y sus propias alianzas. En este caso, los hutíes son un mero acto instrumentalista, como lo es en su momento Hezbollah o Hamas u otros elementos. Claro, queda por ver, por último, Fernando, la respuesta, porque bueno, los hutíes no son una potencia. Precisamente lo que tendríamos que mirar es qué es lo que hará Irán después de este bombardeo a Yemen de Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Irán no hará absolutamente nada más que condenarlo y seguir apoyando indirectamente a los hutíes. Los hutíes no son una potencia militar, pero llevan 10 años aguantando una guerrilla, una guerra, con una potencia militar muy importante, que es Arabia Saudita, que no ha conseguido doblegarles. Por tanto, no es bueno despreciar al enemigo pequeño, cuando el enemigo pequeño, aunque parezca una mentira, está bastante bien armado. Tiene misiles de crucero, misiles antibuque, tiene helicópteros, tiene drones, por tanto no son 4 desarrapados que estamos acostumbrados a pensar que lo son. Son gente que está preparada militarmente. Evidentemente, si Estados Unidos entrara directamente en Yemen, podría haber un problema muy grave, porque evidentemente contra Estados Unidos no podrían ganar. Pero eso significaría, en la ley internacional, la invasión de un país y una guerra abierta. Y eso no va a ocurrir tampoco. Bueno, tremendo, Fernando. Parece que aquí cualquier país, por pequeño que sea, está armado hasta los dientes. Gracias por atendernos. Hasta los dientes. Ya te digo. Un placer. Gracias por atendernos. Nos vemos. Buenos días. Gracias.